Bienvenidos amigos y amigas a este su canal. Para hoy veremos a las 13 diosas griegas más importantes de esta mitología. Grecia es conocida como la cuna de la civilización y por lo general, sus dioses son muestra de esto al ser conceptos cercanos a la experiencia humana. Dentro de la mitología griega las diosas y dioses son los hijos de los titanes, los primeros regentes de la tierra, quienes representaban justamente la tierra y sus fuerzas primigenias. Las diosas del panteón griego, aunque muchas veces supeditadas a los dioses, también poseían grandes poderes y rangos de acción, siendo estas los principales personajes de muchos de los más famosos mitos. Recuerden suscribirse a este canal si les gusta nuestro contenido y sin más que decir, pasemos a ver a las 13 diosas, que en mi opinión son las diosas más importantes del panteón griego. Número 13, las Erinias. Las Erinias, también llamadas las Eumenides o las Furias, son un grupo de diosas quienes se encargan de castigar los delitos más graves en la mitología griega. Se dice que ellas son aún más antiguas que Zeus y por eso estas no se someten a su poder, siendo libres de actuar sin ninguna atadura. Su número es indeterminado, pero el poeta Virgilio las nombró como 3, siendo estas Alecto la implacable, Megera la celosa y Tisífone la que castiga el asesinato. Estas se representaban por lo general como mujeres, pero con un aura y presencias tan siniestras que hacían huir aterrados hasta los más valientes héroes. Ellas son más famosas por la tragedia de Edipo, donde tras matar a su madre Clitemnestra y al esposo de este Egisto, las Erinias comenzaron a perseguir a Edipo hasta que éste pidió refugio en el templo de Ares, donde se dio un juicio, con Atenea como la defensora de Edipo. Número 12, Hestia. Hestia es la diosa del hogar y una de los 12 olímpicos, aunque posiblemente la más ignorada de ellos debido a la falta de mitos, pues Hestia representaba el fuego del hogar y por lo general era de carácter benévolo y pacífico, la cual nunca buscó conflicto con otros dioses. A ella se le rendía culto con una pequeña hoguera en el centro del hogar, la cual, además de mantener caliente la casa, la protegía al invocar a la diosa. Hay un mito donde Hestia por voluntad propia dejó a los olímpicos para dejarle su espacio a Dioniso. Otra leyenda de la diosa nos cuenta cómo un día la diosa borracha estuvo a punto de ser abusada por el dios Príapo, pero el rebuznado de un burro la despertó, por lo que desde ese momento el burro es su animal predilecto. Número 11, las Moiras. Las Moiras en la mitología griega eran la representación del destino y mientras que en unos relatos se les considera diosas, en otros estas son fuerzas aún más poderosas, ya que estas no solo ostentan el destino de los mortales, sino de los dioses mismos. A estas también se les llamaba las Parcas o las Fatae, siendo ellas 3, Cloto la hilandera, Láquesis la de la suerte y Atropos la inevitable. Generalmente en sus representaciones es muy fácil distinguirlas, ya que Cloto es la que suele sacar el hilo, Láquesis quien lo mide y Atropos la que lo corta, representando nacimiento, vida y muerte. Número 10, Eris. Eris es la diosa de la discordia en la mitología griega, siendo en sus mitos por lo general ella la antagonista y quien causaba los problemas. Fue ella quien al ser excluida de una fiesta entre dioses, creó una manzana dorada donde colocó la palabra calistizo para la más bella, lo que causó que las diosas Afrodita, Hera y Atenea se pelearan por ella, siendo este el comienzo de la trágica guerra de Troya. Al París, quien fue elegido como juez, escogiera a Afrodita como la más bella, entregándole a Helena, la esposa de Menelao de Esparta. Número 9, Cibeles. De origen frigio, la diosa Cibeles llegó a ser muy importante dentro de la cultura y mitos griegos. Esta era una diosa de la tierra, quien ganó mucha popularidad tras su adaptación al panteón griego, razón por la cual muchas veces esta se sincretizaba con la titánide Rea, la madre de los dioses, sin llegar jamás a fusionarse en una sola figura. Ella tenía una función de señora de los animales, sobre todo los salvajes y exóticos. Por lo general era representada con sus ropajes frigios y montada sobre su carruaje tirado por un par de leones. Esta sería igualmente adorada en Roma, al menos hasta el final de la era republicana. Número 8, Demeter.
Ella es la diosa de las cosechas y una de las más reverenciadas en Grecia, aunque a veces se le solía confundir con su madre Rea, su abuela Gea e incluso Cibeles, al tener rangos de acción que se superponían entre ellas. En la antigua Micena se cree que Deméter y Poseidón eran una pareja de dioses, pero en Grecia sus funciones y relación cambiaron. Su mito más famoso es donde Hades secuestra a su hija Coré, tras lo que en señal de luto, Deméter deja de atender los campos y una gran hambruna azota a la humanidad. Para evitar el fin de las personas, Hermes, Dioniso en otras versiones, es enviado a tratar con Ares para devolver a la hija con su madre, dando así lugar a las estaciones. Número 7. Hécate. Se cree que Hécate es una diosa de origen anatolio, quien fue rápidamente absorbida por los griegos. En un comienzo Hécate tenía un rol de protectora del hogar similar a Hestia, pero pronto esta se comenzó a ver más como una diosa nocturna y más relacionada a la magia, siendo ella la diosa de los cruces de caminos, de los hechizos, de los fantasmas y de las plantas venenosas entre muchos otros atributos. La representación más común de ella es como una diosa triple, siendo 3 mujeres unidas por la espalda o una mujer de 3 rostros, por lo general rodeada de 3 perros negros. Número 6. Artemisa. Artemisa es la hermana gemela del dios Apolo e hija de Zeus y la titánide Leto. Esta era la diosa de la cacería, de la virginidad, de los remedios, los nacimientos y los animales salvajes. A pesar de ser virgen se dice que es la diosa del nacimiento pues en un mito, ella nació primero que su gemelo, ayudando a su madre a dar a luz a este. Esta tenía un carácter terrible, ya que en una leyenda ella convirtió al rey Acteón en un ciervo, quien fue devorado por sus propios perros y en otra, esta fue quien convirtió al cazador Orión en constelación luego de que éste le retase en un duelo de habilidades de cacería. Número 5. Perséfone. Perséfone o Coré es la hija de Deméter y esposa del dios del inframundo Hades, siendo no solo una de las diosas más ampliamente adoradas en toda Grecia, sino una de las diosas más complejas, ya que ella representa el ciclo de la vida y la muerte. Durante 6, en otras versiones 3 meses al año, Perséfone viaja al inframundo para pasar tiempo con su marido. Esta fue raptada por Hades, quien antes de dejarla ir le dio una granada y por cada grano comido de esta, ella permanecería un mes con él. Acá hay varias versiones que difieren mucho, unas donde el dios del inframundo no le dice nada sobre la fruta y otra donde es la propia Coré quien decide cuántas comer y pasar tiempo con su marido. En la mayoría de versiones ella es hija de Zeus y Deméter, aunque en otras versiones esta es hija de Zeus y Estige. Número 4. Las musas. Ellas son las 9 hijas de Zeus y la diosa Mnemosine, la diosa titánide de la memoria. Según el mito, Zeus pasó 9 noches con ella, por lo que tuvo 9 hijas, todas ellas patronas de las artes. Calíope era la musa de la elocuencia, de los discursos y la poesía heroica, Clio era la musa de los relatos y la epopeya, Erato era la musa de los relatos y la poesía erótica, Euterpe era la musa de la música, Melpomene la musa de la tragedia, Polimnia la musa de los cantos y ritos sagrados, Talía la musa de la comedia, Terpsícore la musa de la danza y finalmente Urania, la musa de la astrología. Y antes de pasar a los primeros 3 puestos, haremos unas cuantas menciones honoríficas. Las horas. Las horas comenzaron siendo las diosas de las estaciones, pero progresivamente se convirtieron en diosas más relacionadas a aspectos políticos. De ellas se conocen a 2, muy adoradas en Atenas llamadas Talo la primavera y Carpo el verano, aunque se presume que podrían ser 3 o 4. Luego estas pasaron a ser Eunomía la del buen orden, dice la de la justicia e Irene quien representaba la paz. Las grayas. Si bien en Grecia las grayas tenían un rol más monstruoso, estas fueron muy adoradas por romanos y nórdicos, quienes las adaptaron a sus creencias. Estas eran 3 ancianas con poderes mágicos, quienes vivían solas en una cueva cerca de la entrada al inframundo. Tuvieron varios nombres, pero los más reconocidos son Panfredo, Enio y Dino. Ellas poseen solo un ojo y un diente para las 3, el cual se comparten. Armonía.
Armonía es la diosa de la concordia, siendo justo este su nombre en Roma. Armonía es la hija de Afrodita y Ares, e irónicamente esta representa la calma y la paz. También ella es la antítesis de la diosa Némesis, siendo estas diosas opuestas en su concepto. Némesis. Némesis es la diosa de la discordia, pero también de la justicia retributiva y de la venganza, por lo que tenía varios templos dispersos a lo largo de toda Grecia. Esta solía ser asociada como una hija de Nix, pero otras fuentes la asocian con Zeus e incluso con el titán Océano. Número 3. Afrodita. Afrodita es la diosa del sexo, la sensualidad y el amor. Ella es posiblemente la diosa griega con mayor número de mitos asociados a ella. Ella nació cuando Crono castró a su padre Urano y parte de la sangre o a veces semen de este cayó al mar, creando una espuma de donde ésta salió. Debido a su belleza, Zeus temió que ésta fuese a causar conflictos entre los dioses, por lo que éste decretó que ella, la más bella, se casaría con Hefestos, un dios cojo y deforme. A pesar de esto, ella tuvo muchos amantes, entre estos el más conocido el propio dios de la guerra, Ares. Esta también fue indirectamente la causante de la guerra de Troya al ser quien entregara a Helena, esposa de Menelao a París, príncipe troyano. Número 2. Hera. Hera es la diosa principal del panteón griego al ser la esposa del rey de los dioses, Zeus, por lo que ella es la reina de estos. Ella es reconocida por su carácter serio y vengativo, siendo ella la diosa de los contratos y los matrimonios. Esta fue la única diosa que puso a Zeus como requisito para acostarse con el que debían casarse, lo que al final este aceptó, sin embargo Zeus nunca le fue fiel, cosa que ésta detestaba. A veces con las infidelidades con otras diosas ésta se detenía de vengarse contra ellas, pero por lo general hacía la vida imposible a los hijos de su marido con mortales, como fue el caso con Dioniso y aún más con Heracles. Su propio hijo Hefestos le tendería una trampa debido a su crueldad y la ataría a un trono dorado y después, al volverse contra el mismo Zeus esta fue atada al techo del Olimpo con cadenas de oro por un tiempo. Número 1. Atenea. Atenea es la hija de Zeus y quien le es más fiel a su padre de entre todos los dioses. Tras yacer con Metis, la titánide de la prudencia, a Zeus le fue vaticinado que el hijo de esta relación le derrocaría. Para prevenir esto, pero a la vez para no hacer lo mismo que su padre, en vez de devorar a sus hijos, Zeus devoró a la propia diosa Metis, fusionándose ambos en un solo ser, volviendo a Zeus más prudente. Sin embargo, 9 meses más tarde, Zeus tuvo un terrible dolor de cabeza y Hefestos usando un hacha abrió la cabeza de Zeus, de donde salió Atenea, armada y dando gritos de guerra. Durante la titanomaquia, la guerra contra los titanes, ella asesinó al titán Palas, ganándose el título de Palas Atenea. Esta a pesar de ser mujer tenía muchos de los atributos que se solían asociar a deidades masculinas, pues ella era la diosa de la guerra, de la estrategia, la construcción, la sabiduría, la educación, la justicia y la ley. Ella fue la patrona de Atenas la cual se llamaba así en honor a ella y es de las diosas griegas, incluso de entre los dioses, la que más mitos posee tal vez solo por debajo de su propio padre Zeus, siendo por lo general la guía de los héroes. No solo por su relevancia dentro de su cultura, sino por ser la diosa griega más relevante aún hoy en día, Atenea se queda con el primer puesto.